Este es un ejercicio de movimiento parabólico, particularmente de lanzamiento de proyectiles. Y dice, un proyectil es disparado con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal y con una velocidad inicial de 70 metros por segundo. Se nos pide calcular la posición y la velocidad del proyectil después de 5 segundos de lanzamiento. Se nos pide calcular el tiempo necesario para que alcance la altura máxima y el alcance horizontal del proyectil. Vamos a ilustrar gráficamente el movimiento del proyectil. Entonces aquí tenemos, el proyectil sale con una velocidad inicial de v sub 0, que es de 70 metros por segundo, y un ángulo de lanzamiento que son 30 grados. Observamos que la velocidad en X se mantiene constante, no varía. La que va variando es la velocidad en Y. Entonces, cuando el proyectil, antes de alcanzar la altura máxima, el movimiento del proyectil es hacia arriba, es ascendente. Pero después que alcanza la altura máxima, el proyectil comienza a descender. El movimiento es descendente, es hacia abajo, empieza a bajar el proyectil. Entonces vamos a tomar como positiva la dirección hacia arriba. Eso no quiere decir que entonces la gravedad, la aceleración de la gravedad, debemos tomar la negativa, hacia abajo, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos los datos del problema, su velocidad inicial del proyectil 70 metros por segundo, ángulo de lanzamiento 30 grados y la aceleración de la gravedad menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos a calcular la componente de la velocidad en Y, velocidad vertical. Sabemos que la velocidad vertical es un movimiento de caída libre, entonces utilizamos para calcular la velocidad en Y, v sub 0y, la expresión v sub 0y igual a v sub 0 por seno de teta. Reemplazando los datos nos queda que v sub 0y es igual v sub 0, que es 70 metros por segundo, y seno de teta, pero teta es 30 grados. Reemplazamos el valor de seno de 30, que es 0.5, y nos queda entonces 70 por 0.5, eso nos da 35 metros por segundo. Esa será la componente de la velocidad en Y. Ahora calculemos la componente de la velocidad horizontal en X. Se calcula con la expresión v sub 0x es igual a v sub 0 por coseno de teta. Reemplazamos los valores. Ya sabemos que v sub 0 es 70 metros por segundo y coseno de teta, teta es 30 grados. Entonces reemplazamos 70 metros por segundo, coseno de 30. Calculamos el coseno de 30 grados y nos queda que es 0,86. Reemplazamos coseno de 30 y nos viene quedando 70 metros por segundo por 0,86. Y eso nos da que la componente de la velocidad en X horizontal es 60.2 metros por segundo. Pasamos entonces a calcular ahora la componente de la posición en X a los 5 segundos. Es decir, qué tanto ha avanzado el proyectil horizontalmente a los 5 segundos. Esa la calculamos X igual a velocidad por tiempo. Entonces la velocidad será en este caso la componente de la velocidad en X y será v sub 0x por t. Ya calculamos a v sub 0x y nos dio 60.2 metros por segundo por el tiempo, que son 5 segundos. Y eso nos da, simplificamos segundo por segundo, 60.2 metros por 5 nos da 301 metros. Es decir, que el proyectil se encuentra ya a 301 metros de su posición inicial. Ahora calculemos la componente Y.
es decir, a qué altura se encuentra el proyectil a los 5 segundos de haber sido lanzado. Entonces sabemos que es un movimiento de caída libre. Y es igual a v sub 0y por t más gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. Es una fórmula del movimiento de caída libre. Entonces reemplazamos los valores v sub 0y, que lo habíamos calculado, 35 metros por segundo, por t, que es 5 segundos, más la aceleración de la gravedad, que dijimos que es negativa, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, por tiempo cuadrado, que es 5 segundos al cuadrado. Realizamos aquí una simplificación, segundos con segundos. Realizamos la potencia, 5 segundos al cuadrado nos da 25 segundos cuadrados. Entonces nos queda 35 por 5, da 175, menos 9.8 por 25, dividido entre 2, nos da, aquí simplificamos segundo cuadrado con segundo cuadrado, y eso nos da 122.5 metros. Entonces nos queda que la posición en Y será 175 metros menos 122.5 metros. Eso nos da un total de 62.5 metros. Quiere decir que el proyectil se encuentra a una altura de 62.5 metros. Entonces la posición del proyectil en esos 5 segundos será 301 metros horizontal y a 62.5 metros arriba de su posición inicial. O sea que ha subido 62.5 metros. Bueno, ahora para calcular la velocidad que lleva el proyectil en ese punto, o sea a los 5 segundos, tenemos que calcular primero las componentes de la velocidad en X y la componente en Y. La componente de la velocidad en X no cambia. Sabemos que v sub de X es lo mismo que v sub 0x. Dimos que es constante. Entonces nos queda que v sub X es v sub 0x, que es 60.2 metros por segundo. Entonces tenemos v sub de X 60.2 metros por segundo. Ahora, para calcular la componente de la velocidad en Y, utilizamos una fórmula también de caída libre. V sub Y es igual a v sub 0y más gravedad por tiempo. Entonces reemplazamos los valores v sub 0y, que la calculamos, 35 metros por segundo, más el valor, recuerden, de la gravedad es menos 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que es 5 segundos. Aquí podemos simplificar segundo con segundo. Y nos queda entonces v sub y es igual a 35 metros por segundo, más por menos nos da menos. 9.8 por 5 nos da 49 metros por segundo. Entonces la velocidad en Y nos queda 35 metros por segundo menos 49 metros por segundo, nos da menos 14 metros por segundo. Ese signo menos de la velocidad indica que va bajando, es decir, ya superó la altura máxima y ahora el cuerpo, el proyectil, va descendiendo, va bajando el proyectil. Eso es lo que indica el signo menos de esta velocidad. Menos 14 metros por segundo significa que ya pasó la altura máxima y ya el cuerpo, el proyectil, viene bajando. Por lo tanto, ya podemos calcular la magnitud de la velocidad utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces nos queda que velocidad es igual a raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Reemplazamos esos valores, 60.2 metros por segundo al cuadrado más menos 14 metros por segundo al cuadrado. Entonces 60.2 al cuadrado nos da 3624.04 y 14 al cuadrado nos da 196. Sumamos 3624 más 196 y le extraemos la raíz cuadrada. Entonces, como dentro de la raíz está metro cuadrado y segundo cuadrado, al extraer la raíz nos queda metros por segundo.
Entonces raíz queda que la velocidad es igual a 61.8 metros por segundo. Es decir, que ese proyectil a los 5 segundos de haber sido disparado lleva una velocidad de 61.8 metros por segundo aproximadamente. Ahora, cuando el proyectil alcanza la altura máxima, la componente y de la velocidad es cero. Sabemos que cuando ya alcanza la altura máxima, la velocidad se hace cero, la velocidad en y. Así que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima se calcula con la expresión v sub y igual a v sub 0y más gravedad por tiempo. De aquí, de esta ecuación, vamos a despejar la variable t. Vamos a despejar t. Entonces reemplazamos los valores. Sabemos que v sub y es 0. Entonces 0 es igual v sub 0y, que es 35 metros por segundo, más gravedad, pero la gravedad dijimos que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Aceleración de la gravedad. Ahora debemos despejar t. Hacemos transposición de término, menos 9.8 metros por segundo cuadrado por t. Hacemos la transposición y nos queda a la izquierda positivo. Nos queda 9.8 metros por segundo cuadrado por t igual a 35 metros por segundo. Ahora 9.8 metros por segundo cuadrado que multiplica a t nos queda dividiendo con 35. Entonces nos queda que t es igual a 35 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí simplificamos metros con metros, segundo con segundo, y nos queda solo una unidad de tiempo, segundos. Al realizar la división, 35 entre 9.8 se obtiene 3.57. Entonces 3.57 es el tiempo que el proyectil tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, el alcance horizontal se calcula con el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Es decir, el tiempo en alcanzar la altura máxima lo multiplicamos por 2 y nos dará el tiempo de vuelo. Entonces nos queda 2 por 3.57 segundos, eso nos da 7.14 segundos. Entonces tenemos que el tiempo de vuelo es 7.14 segundos. El alcance horizontal, como es un movimiento uniforme, rectilíneo, entonces nos queda espacio es igual a velocidad por tiempo. En este caso es velocidad en x por tiempo. Entonces reemplazamos los valores. La velocidad en x, que es 60.2 metros por segundo, por el tiempo, que en este caso es tiempo de vuelo, 7.14 segundos. Podemos simplificar segundos con segundos y multiplicamos 60.2 por 7.14 nos da 429.82 metros. Es decir que el proyectil tiene un alcance horizontal de 429.82 metros aproximadamente. Y hemos resuelto el problema que se nos había presentado. Sí, espero que te haya gustado y que hayas podido aclarar cualquier duda que tengas sobre la solución de problemas de movimiento parabólico, en este caso de lanzamiento de proyectiles. Si te gustó, suscríbete, deja tu comentario y sugiere sobre qué temas quiere que se realicen videos.